En dos provincias, En dos provincias, sí, exactamente. ¿En qué provincias son? Esmeraldas y Chota. Y el Chocó, ¿en Imbabura. dónde está? En Imbabura, ¿no es cierto? Ahora, Y, sí. y el Esmeraldas, pues Claro. también en la provincia de Esmeraldas y en la provincia de Imbabura. Entonces aquí ya tenemos dos asentaciones. ¿Alguien tiene una idea de cómo es que estas personas llegaron y bueno, ya se agruparon aquí en el territorio ecuatoriano? Le estaban llevando de esclavos y hizo de naufragar esa barca y entonces ellos pudieron huir y se profundizaron al fondo de las islas y de ahí empezaron o sea, de ahí colonizaron aquí en Esmeraldas. Ya, sí, ¿no es cierto? Ellos tienen una historia diferente, ¿sí? Al resto de Sí. las culturas, de los grupos étnicos, porque ellos eran esclavos y vieron una oportunidad de escapar y escaparon primerito a territorio en esta provincia de Esmeraldas. Entonces se colonizaron, como dijo la compañera. Entonces, desde allí van haciendo este tema. Y como les dije, mi internet está medio complejo el día de hoy. Voy a abrir la guía de contenidos para que vayamos revisando. Denme un minutito. Ya. Listo. Entonces, estábamos hablando de que en esta unidad, en la unidad 2, estamos empezando por parte de lengua y cultura, ¿sí? Y en esta parte de lengua y cultura vamos a ver la presencia de del afroecuatoriana y su tradición oral, ¿sí? Que tiene que ver entonces con lenguaje y literatura, ¿sí? La presencia afroecuatoriana está en las dos provincias, la provincia de Esmeraldas y también la provincia de Imbabura. Carchi. Y en el Carchi también, licenciada. Ajá, en Imbabura y Carchi, ¿sí? Estos dos momentos históricos corresponden a la actualidad de dos comunidades afroecuatorianas más grandes del país, ¿sí? La llegada a Esmeraldas de las comunidades afroecuatorianas, como fue a través de un escape, ¿no es cierto? Huyeron los esclavos de la embarcación. Eso fue en el año 1553, entonces conocida como la Gobernación de Esmeraldas, cuando un barco que transportaba 23 personas esclavizadas naufragó entre las costas de Esmeraldas y así fue como vieron la oportunidad perfecta para fugarse, intentando, inten- internándose en la profundidad de la región, donde habitaban diversas poblaciones indígenas. Allí también habitaban poblaciones indígenas y luego ya ellos eh, llegaron también a este territorio. ¿Cómo fue la llegada al Chota de las comunidades afroecuatorianas? Aquí tenemos otra historia. La historia de la presencia afrodescendiente en el país hace referencia al Valle del Chota. Mira o Valle Sangriento, ¿sí? Que en tiempos coloniales estaba constituidos por señoríos y cacicazgos indígenas en la Sierra Norte. Ahora, la cultura afroecuatoriana, ¿por qué se caracteriza? ¿Por qué se caracteriza esta cultura afroecuatoriana? Por las raíces africanas. Con la Exactamente, por motivación de raíces trabajo. y también por la motivación al trabajo. ¿Sí? Estas características surgen para buscar el bien para el grupo. Dice que algo importante para los afroecuatorianos es el tema de la colectividad, ¿sí? El bien para su familia, para su colectivo, para sus personas allegadas. Entonces ellos siempre están viendo el bien común, pero entre ellos, y les importa mucho el tema de la familia y de la comunidad. Ahora, básicamente para ya ir entrando en el tema, ¿sí? Que corresponde, pues aquí tenemos los dialectos de las comunidades afroecuatorianas. ¿Alguien tiene más o menos
un ejemplo de cómo es el dialecto de las personas afroecuatorianas. Dialecto. Sí, dialecto. El acento. ¿Saben qué es el dialecto? Es de lo que dice el que dice me paga de pucho en pucho, o sea, es como un piropo, o no, no, es como, bueno, pero algo así. ¿Ya? ¿Alguien más? Es la forma de hablar. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya, bueno, el dialecto en sí es la variedad de una lengua que se habla en un determinado territorio. Como ustedes dijeron, tal vez es el acento también que tienen cada una de las provincias. Por ejemplo, aquí tienen un dialecto, ¿no es cierto? En la costa pues tienen otro dialecto. En Esmeraldas tienen otro dialecto. En Cuenca, si hablamos de Cuenca, tienen otro dialecto. Entonces, esto es una variante o modalidad regional que se puede dar, que se adquiere de una lengua, que es hablada en áreas geográficas externas o extensas. Entonces, como nuestro país también es extenso, hay una variedad de dialectos, ¿no es cierto? Se ve afectado tal vez por la lengua, por, la, por, por las costumbres también. Entonces, ¿qué es en sí un dialecto? Desde el punto de vista geográfico se dice que es una lengua, es aquella que se identifica como idioma de un país completo, y mientras que un dialecto solo está presente en algunas zonas, regiones o partes del país, no en todo el país. Entonces, ¿qué estamos entendiendo por un dialecto? Es como que ese, ese tono también, ese modo de hablar, ese, ese, esa diferencia que existe entre una zona geográfica y otra, porque no, las personas de Esmeraldas no hablan igual que las personas de aquí de Quito, ¿no es cierto? No. Ellos tienen otro dialecto, otro tono, otra expresión, ¿sí? Ellos hablan diferente. Entonces, una representación del dialecto afroecuatoriano es el dialecto esmeraldeño. Porque también si nosotros nos ponemos a ver entre los dialectos de las comunidades afroecuatorianas, no es igual el dialecto de los esmeraldeños con los afros del Chota, ¿no es cierto? Ellos hablan diferente también y es por la zona geográfica, es por donde viven y cómo están arraigadas esas costumbres, ese dialecto como tal, el cual posee un acento y ciertas palabras características que solo se utilizan en esa región o personas que viven en esa región, ¿sí? Algunos ejemplos del dialecto esmeraldeño son: me pagan de pucho en pucho, así como que me pagan de poquito en poquito. Qué conchudo, pero no sé, o sea, es el tono que ellos también le ponen, ¿no? O sea, si nosotros leemos, lo leemos tal y como están, pero es el tono, es el dialecto mismo. Qué sinvergüenza. Entonces, esos son ejemplos del dialecto esmeraldeño. De este modo podemos afirmar que diversos dialectos podemos encontrar alrededor de todo el mundo, pues todas las regiones poseen sus propias frases o palabras características y su propio acento. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o inquietud? Porque ya vamos a pasar directamente a la temática que tiene que ver con lenguaje y literatura, con lenguaje y comunicación, sería en esta parte. La comunicación oral, que hablamos también de las diversas formas de comunicación oral. Y en esta parte, pues vamos a hablar sobre la conferencia. ¿Alguien ha escuchado tal vez qué es una conferencia? Es una exposición ¿De qué tipo? ¿Oral, escrita? oral. Oral, ¿cierto? Es una exposición oral, sí, que tiene, o sea, que tiene como objetivo o que es impartida por una persona que presenta un tema específico, que su objetivo es este, o sea, presentar un tema específico y de interés al público.
al cual está destinado. Este género oral tiene como base el discurso escrito, como puede serlo en un ensayo de extensión limitada donde se expone un tema con la finalidad de promover o favorecer el conocimiento. Mientras que esta conferencia está pensada con una disertación en público, donde lo ideal es establecer un diálogo, ¿sí?, con los oyentes. Por lo tanto, al final se invita al público a que formule preguntas para ser respondidas por el conferencista. ¿Sí? Eso es en sí una conferencia. Es un tipo de exposición oral que tiene como objetivo presentar un tema específico o de interés. Eso en cuanto a la comunicación oral. En cuanto a la lectura y escritura, vamos a hablar netamente de la publicidad y propaganda. ¿Han escuchado ustedes el término publicidad, el término propaganda? Sí, ¿no es cierto? Sí. En muchas ocasiones, cuando vemos la tele, lo que más vemos es publicidad y propaganda, ¿no es cierto? ¿Qué del shampoo? ¿Qué de esto? ¿Qué del otro? ¿Qué de los alimentos? ¿Qué de la comida para las mascotas? Sin número de temas de publicidad y propaganda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vendría a ser la publicidad y propaganda? Vendría a ser el medio de información, ¿sí? De difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de carácter político, religioso, comercial. ¿Qué más tenemos en el tema político y comercial, ¿no es cierto? En el ámbito religioso como que no es muy arraigado, mientras que en el tema comercial pues es bastante, en el tema de carácter político, ahorita que se vienen las elecciones de, de alcaldes, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí tenemos también el tema de publicidad de carácter político. Ahora, con la intención de que alguien actúe en una determinada manera, piense según unas ideas o adquiera un determinado producto. Ya en el ámbito comercial, adquirir un determinado producto. Ahora, la propaganda es un método de comunicación cuyo objetivo es dar a conocer información con la intención de influir en el público para que actúe de una manera determinada o utilice un determinado servicio o producto. Tiene algunas características como es subjetiva y parcial. Cuando hablamos de subjetivo, ¿qué se les viene a la mente? Que depende de la persona a la que está haciendo publicidad, o sea, la conveniencia de la persona que está haciendo la publicidad, que Ya, no es objetivo. ajá, es subjetiva, que se basa en los sentimientos de la persona o que se hace un juicio de valor dejándose llevar por lo que yo pienso. O sea, yo veo una propaganda y ya no es como que mi criterio, sino más bien, o sea, me dejo llevar por por lo que me quiere envolver la propaganda, ¿sí? Por lo que me quiere decir o por lo que me quiere comunicar la propaganda. Entonces, como usted dijo, ya no es objetivo, sino subjetivo, ¿sí? Entonces, la propaganda viene a ser ese método de comunicación cuyo objetivo es dar a conocer una información y con la intención de influir en un público, ¿sí? Cuando decimos que es subjetiva y parcial, se utilizan recursos que llamen la atención del público y que resulten atrayentes para las masas, y los recursos gráficos están cargados de colores, grandes letras, mensajes que apelen la emoción del destinatario para conseguir los objetivos propuestos. Es allí que nosotros hablamos de que cuando es algo subjetivo, se basa en los sentimientos de la persona o en los juicios de valor, dejándose llevar por esos sentimientos, ¿sí? Entonces allí es subjetivo. Listo, hasta aquí en el tema de la realización de actividades interactiva y formativa, ¿han tenido alguna dificultad? Hasta ahí no, Licen, pero el que dice que haga un ensayo argumentativo, eso sí no avanzo a hacer. Un ensayo argumentativo, listo. ¿Ustedes han hecho alguna vez un ensayo?
Sí, hemos hecho, pero esta vez dice que hay que hacer un organizador gráfico siguiendo los pasos. El problema que me hago yo es que aquí más explica cómo hacer, pero no sé de dónde sacar para poner ahí si des, porque ahí habla de la eutanasia. No sé si debo de sacar de ahí o no sé de dónde sacar. Ahí sí explica. Listo, ya le vamos a Alicia, abrir ahorita. perdón un ratito. No sé si es que yo leí o entendí mal, pero me parecía que el organizador gráfico era sobre el ensayo argumentativo, no que hagamos un ensayo argumentativo. Ya, De hecho, lo leí varias veces. sí, ahorita vamos a revisar conjuntamente la actividad para Ok. que lleguemos, o sea, todos a un consenso y veamos qué es lo que nos pide la actividad, porque muchas veces tal vez, eso es lo que les digo yo, necesitamos realizar una lectura crítica, analítica, comprensiva, en donde veamos todo, o sea, también veamos los enunciados de las actividades, porque cuando nosotros leemos, y se nos pasa algo por alto, ya nos va mal en las actividades. Y no sé si era en este curso, tal vez algún compañerito de ustedes, pero no se olviden por favor de revisar sus actividades cuando van a cargarlas a la plataforma, porque me pasó que uno de ustedes, algún compañerito de ustedes, cargó las actividades mal, la 4 la puso en la 3 y la 3 en la 4. Entonces, debemos revisar bien antes de, porque imagínense que yo pongo un 0, si no es que reviso uno por uno, entonces leamos bien, por favor, leamos bien, despacio, con tranquilidad y hagamos las cosas bien para que nos vaya muy bien. Yo creo que siempre les voy calificando allí con corazón de madre, pero verán que no, no siempre puede ser así, entonces tratemos de la unidad 1 ya cualquier ayuda, pero ya en la unidad 2, por favor, revisen bien, lean bien, como tienen puesto aquí eh, en su, en su sección de recursos, dice, no se cansan de leer y es que no van a leer corriendo, ¿no es cierto? Van a leer de una manera, de una manera analítica y comprensiva. Ahora, aquí también deben leer bien para desarrollar la actividad. A ver, les voy a compartir la pantalla. Denme un minuto. Déjenme, les comparto la pantalla porque es precisamente de la tarea que ustedes deben hacer. Ahora dice, ¿se está compartiendo? ¿Sí? Sí. Sí, licenciada. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primerito. Vamos a revisar la guía de contenidos. Sí, vamos a leer qué es la actividad formativa 2, porque la número 1 es un cuestionario y la actividad formativa 2 es esta tarea. Y los criterios de evaluación, como estamos en la asignatura de lenguaje y comunicación, de lengua y literatura, vamos a tener otros criterios de evaluación, que es la presentación, si tiene una presentación ordenada, cuando tomen las fotografías, que esa fotografía esté muy clara. En el tema de ortografía y coherencia, la actividad no tiene que presentar errores ortográficos ni gramaticales en las respuestas. Veamos bien eso también, eso es un criterio de evaluación. Y el contenido tiene que presentar ideas principales y secundarias en el organizador gráfico. Eso también se va a considerar al momento de calificar. Organiza. Ordena de manera adecuada la información dentro del organizador gráfico. Utiliza los conectores adecuados para la elaboración del organizador gráfico. Todo eso se va a tomar en cuenta para realizar, para que ustedes puedan presentar su actividad. Ahora, lo que me pide es realizar un organizador gráfico sobre el ensayo argumentativo. No van a tener que hacer un ensayo argumentativo. Van a realizar un organizador gráfico. Ustedes han realizado los ensayos que tienen otra estructura. Tiene introducción, desarrollo y cierre, ¿no es cierto? Pero Sí. en esta parte no vamos a hacer el organizador. No vamos a hacer el ensayo, vamos a hacer
un organizador gráfico sobre el ensayo argumentativo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Listen, o sea, no hay que hacer con esos pasos que está ahí en el libro. No vamos a hacer el ensayo argumentativo, vamos a hacer un organizador gráfico. Vamos a volver a la guía de contenidos. No podría explicar usted. Yo sé cómo dice que la cabeza. Ya listo. Vamos a presentar nuevamente esta parte. Licenciada, una pregunta, por favor. ¿Sí? Dice organizador gráfico, tenemos que adjuntarle algún gráfico en especial. No, no le está pidiendo que usted, el organizador gráfico es una estructura que usted debe ir armando, Ah, sí, eso sí entiendo, licenciada. pero no tienen que poner nada de imágenes, a no ser que Muchas ustedes crean necesario que lo puedan estructurar, pero un organizador gráfico básicamente es una herramienta pedagógica visual que permite organizar y expresar información de forma esquemática, ¿sí? Información, o sea, vamos poniendo lo más importante. Listo, gracias. Ujú. A través de los conceptos, pero reducido, o sea, reducido todo a ideas principales y secundarias. Entonces, aquí tenemos qué es un ensayo argumentativo. Sí, está el tema como tal, un ensayo argumentativo. Entonces, ¿qué es un ensayo argumentativo? Vamos a empezar. Digamos que yo voy a elaborar mi organizador gráfico y el tema principal es ensayo argumentativo. Luego saco la ramificación para tener la definición de un ensayo argumentativo. Luego voy a escribir cómo es, cómo se divide o cuál es la estructura del texto argumentativo. Voy a sacar otra ramificación en donde estén los tres elementos o partes en los que se divide generalmente una argumentación, una tesis, un cuerpo argumentativo y la conclusión, ¿sí? Eso es lo que nos está pidiendo. Nosotros no vamos a elaborar el ensayo argumentativo, vamos a elaborar un organizador gráfico con esta temática. Aquí tenemos también estructura del ensayo argumentativo, que es la tesis, la introducción, el argumento, el contraargumento y la conclusión, que es muy diferente a un ensayo en donde yo tengo inicio, desarrollo y cierre, ¿no es cierto? O introducción, desarrollo y cierre. Entonces, es muy diferente el ensayo argumentativo porque ya tiene otra estructura. Aquí tenemos un ejemplo de este ensayo argumentativo. ¿Sí? ¿Cómo va? Pero eso es lo que nosotros vamos a hacer. Aquí en esa parte, en ese espacio en blanco, lo que vamos a hacer nosotros es a realizar un organizador gráfico, ¿sí? Sobre este tema. Pero Lice, disculpe, o sea, en ese organizador gráfico, en los cajoncitos, no pongo tesis, introducción, argumento, contraargumento, conclusión. Todo eso tiene que ir poniendo como, esa sería la idea principal y la idea secundaria ya sería como que un pequeño análisis, un resumen de lo que es cada uno. Entonces, ¿Sí? no necesariamente voy poniendo esos pasos. Eso es lo que no me hago bolas. En un organizador gráfico, la idea es esquematizarle, o sea, dibujarle y hacerle más entendible. Entonces, toda la información que yo pueda poner en un organizador gráfico lo voy a hacer. Déjenme ver para ver si les vamos a presentar Gracias, Lita, ya entendí. un pequeño video para que ustedes puedan ver.
No se olviden que el día de mañana debemos asistir a la actividad que se les había indicado. No sé si usted desea tu... Perdón. Facilitando el aprendizaje, dado que permiten plasmar el contenido educativo o instructivo de una forma más dinámica, contribuyendo a que sea el alumno quien organice la información. Son fáciles y rápidos de consultar, además de ayudar a una mejor comprensión del contenido explicado. Su elaboración permite poner en práctica diferentes habilidades, como comparar datos, ordenar, clasificar, sintetizar o resumir. A continuación presentaré algunos organizadores gráficos. Empecemos por el mapa conceptual. El mapa conceptual permite mostrar relaciones entre diferentes conceptos. Los datos son expuestos de forma sintética, pero relacionándola con otras ideas de forma clara. Un mapa conceptual es aquel en el que se parte de información más amplia y progresivamente se va hacia los detalles más concretos. Este tipo de organizadores gráficos requiere el uso de conectores y preposiciones que relacionen sus ideas, dado que facilitan una lectura ágil al repasar el contenido. A continuación, el organigrama. Este tipo de organizadores gráficos muestran cómo está organizada de forma jerárquica una entidad, como por ejemplo una empresa, el personal de un hospital o el profesorado de un instituto. También sirven para planificar las tareas que realizarán los miembros de un grupo. Ahora los diagramas de Venn. Normalmente los diagramas de Venn muestran varios círculos que se solapan parcialmente. Cada uno de ellos representa una categoría y reciben el nombre de conjuntos. Cuando dos conjuntos coinciden visualmente significa que comparten características. El área que no se sobrepone representa aquello que es exclusivo de cada conjunto. Este organizador gráfico fue creado por John Venn y originalmente lo utilizó en el ámbito de las matemáticas, aunque puede utilizarse en cualquier disciplina. Ahora, los cuadros comparativos. Listo. Más o menos ustedes ya acaban de ver, como ya se nos está agotando el tiempo, por eso le pauso. Pero los organizadores gráficos tienen esa finalidad de sintetizar lo complejo, ¿no es cierto? Y hacerlo reducido. O sea, vamos a armar un organizador gráfico con una estructura como en orden jerárquico. Vamos desde el concepto clave, que es lo que está en la parte superior, y vamos a ir con ramificaciones, con conectores, con las ideas principales y secundarias. Entonces, allí vamos a poner todo lo que nosotros creamos importante, resaltar, rescatar en esa temática, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos en la guía de contenidos la definición. Déjenme que les vea. La definición, vamos a tener la estructura, vamos a tener algunos temas que son necesarios ponerlos dentro de nuestro organizador gráfico. Cómo escribir un buen ensayo argumentativo, pero vamos a ir poniendo con conectores, vamos tal vez poniendo el ejemplo, o sea, la idea central que sería ensayo argumentativo, luego pondríamos definición, cómo escribir un ensayo argumentativo y vamos poniendo hacia abajo la ramificación, vamos a ir poniendo esa estructura, pero ya no con todo la definición de tesis, de introducción, sino más bien todas las ideas claves, lo principal nada más. Y allí se terminaría mi organizador gráfico. No es nada del otro mundo, yo creo que es algo muy sencillo que ustedes lo van a poder realizar con ayuda también, si no les queda claro mi explicación, pueden ingresar nuevamente en el YouTube o en el Google, pero
yo creo que con lo que les he indicado está bastante claro. Ustedes van a poner su idea central, van a poner abajito de la idea central la definición, luego la estructura, luego las características y ya vamos teniendo ya mi organizador gráfico. Y que, como les dije, pues la idea es sintetizar lo complejo, hacerlo más práctico, más resumido, más entendible, que solo con yo medio leer yo ya entiendo. O sea, solo con ver ese organizador gráfico yo ya tenga definición, tenga estructura, tenga todo, ¿sí? ¿Alguna idea o inquietud hasta aquí? Porque se nos acaba el tiempo. En cuanto a la actividad interactiva, no creo que haya mayor novedad. ¿No? ¿Nadie tiene dudas o inquietudes? ¿No? ¿Nadie? Todo está No, licenciada. No, licenciada, ya y con lo que nos explicó y más lo que debamos de consultar, ya creo que nos vamos ubicando bien. Muchísimas gracias. listo. En todo caso, bueno, pues el día de mañana les esperamos en este evento que vamos a tener, que es justamente para ustedes también, para la comunidad educativa. Entonces, les esperamos allí. No se olviden de revisar la dirección en donde es que tenemos que llegar. Y eso sería todo el día de hoy. Muchas gracias. Cualquier duda o inquietud,